Pa, último vivo del año, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, si te estás conectando en vivo y si lo estás viendo en diferido también, muchas gracias por verlo en diferido y si te parece de valor lo que vamos a compartir, por favor no te olvides de compartirlo también, compartirlo con otras personas, comentar. Bueno, hoy vamos a responder algunas preguntitas que nos llegaron a raíz del otro vivo. Voy a esperar un ratito porque se va a conectar Andrea internet mediante y bueno, la idea justamente es compartir hoy con ustedes más de contenido de valor que a ver si tenemos suerte, dice Andrea. Eh, Estamos muy contentas de haber hecho este ciclo, que si bien empezó de alguna manera tarde en cuanto al año, bueno, es lo que pudimos este año organizar, sentimos que ha tenido un profundo impacto, ¿no? Sobre todo porque nos comentan los reels, porque están atentos bueno, a lo que estamos, a ver, envié una solicitud, yo ya te había invitado, a ver ahí. A ver si ahí te doy acceso, Ann. Coméntame. Bueno, lo vamos a ver en unos minutos. Yo, por supuesto, con mi matecito. Ahí está. Hello, buen Bienvenida. día. Buenos días. ¿Cómo va? Bien, bien. Esperando si llueve o no llueve. Ahí estamos, ¿no? Mirando el cielo. Yo estoy fascinada con este día así lluvioso. A mí la lluvia sí me inspira, como al contrario de lo que dice la canción. Bueno, llegamos al último vivo del año, le Y comentaba un llegamos poco, vivos ¿no? al último mes del año. Llegamos También. vivos, ampliaremos, como dice, hay un meme, ¿no? Que dice, meta del año es llegar vivo, ampliaremos. Bueno, hemos cumplido entonces, hemos Se ha cumplido, para logrado. nosotras ha sido, sí, y ha sido lindo, ¿no? Aunque empezamos tarde, comentaba recién, pero siento que es una iniciativa que tenemos que sostener en el curso del año que viene, ya cuando descansemos, Dios mediante, porque nos ayuda a nosotras también a generar contenido de valor, a ordenar, ¿no? Ideas que uno tiene claras, pero que solemos dar en modalidad de módulos, ¿no? Módulos Sí, en nuestros cursos. Y qué distinto que es el vivo, ¿no? Eso también como aprendizaje para nuestros alumnos de oratoria. Un vivo es diferente, aunque uno esté hablando de lo mismo, ¿no? Eso pensaba. sí. Inclusive, prepandemia, nuestros vivos eran mucho más presencial, que también es un vivo, Cierto. y, y en el método justamente abordamos esto de los vivos tienen ese pedacito de casi sin red, donde uno trabaja para prever todas las contingencias posibles, pero bueno, el mundo siempre está innovando y aparece algo que nos hace aprender algo más. Eso es divertido también. Pero bueno, este mundo virtual tiene otras contingencias. Hoy vamos a abordar justamente esto que es como medular. Si bien siempre que repasamos cómo estructuramos el método, es que todo lo es, o sea, en la oratoria todo incide. Ahora, lo que vamos a trabajar hoy, que es el discurso, es esto, es el mensaje puro, es abordar el concepto por el cual vamos a hacer oratoria. Y como veníamos hablando en los vivos anteriores, vamos a ver que reaparece esto, el sentido. ¿Para qué voy a hablar? Sentido. Ay, totalmente. Hoy cuando repasaba, porque aunque nosotros hacemos esto todo el tiempo, justamente porque lo hacemos todo el tiempo, sabemos la importancia de ordenar las ideas previamente y esto que tanto te devalúa, ¿no? Como que se deprecia, ¿no? Si yo esto lo hago de taquito, entonces uno no prepara. Nosotras sí nos preparamos antes de venir y ordenamos y nos ponemos de acuerdo en el orden que vamos a hablar los temas. Después está la espontaneidad, ¿no? De lo que va sucediendo aquí. Pero pensaba en esto casualmente, que vuelve a aparecer el sentido, ¿no? Vuelve a aparecer para qué tomo la palabra, no solo por qué, sino para qué tomo la palabra.
ahí se giró, al menos yo te estoy viendo, te quedaba más cómodo como estaba antes. y se veía bien, sí, 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 ahora ahí te vamos a ves reubicar. derechita. Ahí está. Ahí está. Así que bueno, pensaba en esto, ¿no? Pero bueno, no quería que avanzáramos sin antes hacer mención a que el kit quedó ahí como un punto suspensivo, previsto esto así por nosotros, empezamos a ver un elemento del kit del orador exitoso que dijimos que era, al menos el que nosotros empezamos a desarrollar, era el elemento contrafóbico, y también vimos el tema del agua, un poquito por arriba, pero esto de contar siempre con agua, ¿no? Para poder expresarse, qué sé yo. No nos hemos olvidado del kit, el kit es mucho más extenso, por supuesto en el método está desarrollado, ¿no es cierto? Cada una de las herramientas, pero cuando conversamos con Andrea de decir, ¿qué vamos a hacer en el último vivo para darles mucho contenido y no quedarnos solamente en una herramienta? Y bueno, entonces las dos votamos por este tema que hoy vamos a desarrollar, ¿no? Que es el discurso. Y El bueno, discurso. sí, ¿qué entendemos por discurso? A ver, empecemos, si te parece, por aunar conceptos, ¿no? Bueno, discurso, viste que es una palabra que en general, si preguntamos no sé, en la calle La a cualquiera, asocia. se imagina una Sí. masividad donde una persona habla durante 45 Horas. minutos y lee 100 páginas, y a veces un discurso tiene un párrafo y puede ser igual de Exacto, impactante. o mucho más. Entonces digo, es esto que tiene un orden para comunicar algo con un sentido, y hoy justamente vamos a ver qué tipos de discursos existen, y ahí volvemos a esto, el sentido, o sea, si yo comunico, si yo quiero motivar, o sea, qué quiero hacer con lo que voy a ¿Qué decir, quiero y en lograr? función de eso voy a estructurar de una manera este discurso, este mensaje, que también debe tener como mínimo 3 pasitos, 3 grandes etapas, Tal para cual. que el auditorio perciba a través de ese orden justamente el sentido y logremos el impacto. Entonces, en mi opinión, un discurso es una composición comunicacional en la cual yo quiero transmitir un mensaje, ¿no? Para Totalmente, alguien. ahí creo que, exacto, el protagonista es el mensaje, ahora el discurso es como el vestidito, vamos a decir así, ¿no? Es como la estructura del mensaje, por eso está tan vinculado todo, por eso me encanta que nuestro método se llame 360, porque pensaba en una cámara, ¿no? En una cámara de un estudio de grabación, por ejemplo, que en el reel abarca la imagen de una manera integral, global, porque es que nos volvemos a encontrar con el para qué, con el sentido, ¿no? Y el discurso vendría a ser en el cómo, ¿no? O sea, yo pensaba en una definición también como muy directa, entiendo y comparto, es la estructuración, es esto que vos decís, es la conjunción de elementos comunicacionales, y me pareció súper valioso esto que mencionás del orden. O sea, un discurso puede ser desordenado si yo lo previamente ordené así, digamos, o sea, si yo estructuré el desorden, Claro, ¿no? como los flashbacks de las películas o de las series. Ah, Viste exacto, que yo exacto. soy fanática de las películas con eso, me encanta ese efecto. Por supuesto requiere que estés súper atenta, porque como van y vienen y es la misma cara, el mismo personaje, Claro, bueno. pero no es Eh, un error de edición, al no, contrario, es es un ya diseño, un efecto. provocado. Ujú. Eh, digamos, lo que pasa es que a veces en la serie es para generar esto de que no se entienda mucho hasta el final, Sí, eh, y en los en el discurso discursos, digo, si bien también puede ser podríamos, esto ¿no? ahora. Decir a dónde apunta, pero de vuelta, no por un fallo en la estructuración del discurso, sino como una Ujú. estrategia, de decir, bueno, dejo hilitos, ¿no? Hay muchas estrategias, pero esto, bueno, requiere otra maestría, que es esto de ir dejando como migas, se llama la técnica Sí, Hansel y Gretel, que es ir dejando las miguitas para que el auditorio vaya armando hasta que, y esto se usa mucho en TED, por ejemplo, ¿no? Para no ser tan predecibles, porque si no siempre empezamos diciendo de qué vamos a hablar, entrando en tema, bueno, haciendo esto que estamos haciendo ordenadamente hoy, ¿no?
pero me encanta que definamos el discurso así, y también lo podemos ver de una manera más didáctica como que es la estructura o el vestidito que le vamos a dar a nuestro mensaje. Con lo cual el mensaje puede ser el mismo y el discurso variar, ¿no es cierto? Exacto, exacto. De hecho, Ay, y ahí me pasó sí, ahora, sí, decime. no, y ahí sí tiene que ver esto de el mensaje es el mismo. Si no lo es el auditorio, Claro. el discurso tiene una adaptación. Es algo que ponemos mucho foco en el método porque si no, soy un play repitiendo siempre lo mismo y el impacto es imposible que Bueno, sea el mismo eso te cuando iba a del otro lado decir hay otros. que hace poquito me pasó de ver a una alumna nuestra que ha tenido mucha visibilidad, y en esto de la reiteración del mensaje, el mensaje puede ser el mismo, pero deberíamos después, ¿no? A futuro modificarlo. Uno puede decir lo mismo de atrás para adelante, del medio hacia adelante, o sea, porque si no parece que uno está repitiendo lo mismo en distintos ámbitos, o sea, te van cambiando el interlocutor, pero uno no reajusta el mensaje. Y ahí es donde, bueno, yo pensaba que difícil, ¿no? Los artistas, por ejemplo, que les preguntan siempre lo mismo, ¿y cómo empezó tu carrera? Y tienen que comentar siempre lo mismo, porque si no, o sea, hello, estás inventando, ¿entendés? Y vos podés inventar en una entrevista, pero después no resistís archivos, o sea, en todas las entrevistas decís cosas distintas. Bueno, entonces digo, qué valioso esto que estamos conversando, de que a veces tengo lo mismo para decir, pero lo tengo que ir vistiendo diferente, le tengo que poner un cintito, un moñito, ¿no? O sea, como ir haciéndole esos pequeños ajustes que ahora vamos a ver, que por ahí podemos ajustar, no la intro, no el final, pero sí el nudo del mensaje, esto que vos decías de las partes del discurso, ¿no? Cuando hablamos de tipos de discurso, ¿no? A mí me parece interesante, entrando en este tema, que acá surge el qué y el cómo, ¿no? O sea, el tipo de discurso no es el mismo si yo propongo una clase, o por ejemplo pienso esa vez que nos convocaron tan generosamente de la Universidad Nacional a darle unas charlas por la Jornada Internacional de la Juventud, que nosotros sabíamos que el auditorio iba a ser joven, entonces los ejemplos son otros. Yo no pretendo en ese caso hablar como el auditorio, sino que me entiendan, ¿no? O sea, esto también es interesante, mantener esa distancia, porque si no, bueno, se podría haber subido cualquiera de los chicos, ¿no es cierto? O sea, no es la idea hablar igual que el auditorio, sino hablar con un tecnicismo que permita que llegue el mensaje, ¿no? Y esto me parece que es un hilo muy fino, porque a veces uno cae en tecnicismos, pero también eso nutre el vocabulario de quien escucha, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, me gustaría, no sé, transmitir un mensaje estoico, y quien está del otro lado no sabe qué es estoico, bueno, dentro del discurso puedo preverlo y decir, bueno, cuando me refiero a estoico, estoy diciendo, no, o sea, presumiendo que necesita más información el otro para rellenar esos huequitos que es la comunicación, en definitiva, porque si no el otro dice, ¿qué querrá decir con estoico, no? Siempre a mis alumnos en métodos de estudio les digo que no avancen si no entienden un término, y que hagan un vocabulario permanentemente actualizado, ¿no? Esto del a ir anotando las palabras. Por ahí no te podés frenar a cada rato a buscarlas, pero sí buscarlas todas juntas y después ir encastrando, ¿no? Tipo Tetris, porque ahí te va cerrando. Si no, queda lleno de agujeritos, parece un queso gruyere nuestra comprensión de texto, ¿no? Pero qué interesante esto de tipos de discurso. ¿Qué tipos de discurso te vienen a la mente como para conversar, o cuáles Y son a los ver, más comunes? creo que hay discursos que en todos los ámbitos los vemos y que inclusive ahora voy a dar un ejemplo para ver cosas para tener presente, que por supuesto tiene que ver con las decisiones personales del sentido del Siempre, mensaje, el para qué. siempre son decisiones Entonces digo, personales. uno podría pensar que el discurso más simple es el informativo. ¿Sí? Yo doy un discurso, insisto que puede ser oral, verbal o escrito. O sea, un mail también es un tipo de discurso. Es decir, cuando yo mando un mail, Sí, me sí, estoy comunicando aunque el y tiene una formato sea estructura. escrito.
Claro, aunque hay pues discurso formatos no es escritos. oralidad. Esto también es No interesante. necesariamente, sí. No necesariamente. Así como, Eh, perdón, tampoco es política. sí. Fíjate, uno dice discurso, a mí se me viene la palabra algo más pegadito, político, o esto que vos decías, multitud, audiencia multitudinaria, ¿no? No, nada de eso es discurso. Entonces, digamos, un discurso de estilo informativo, lo único que busca es poner en conocimiento al auditorio de algo. Bien, Eh, informativo. Pero a la vez Ahora, hay una edición, ¿no? A la vez hay como una línea editorial, vamos a decir. mira, yo pensaba en los marcos institucionales. Hay discursos informativos cuando fallece una persona de la institución, ¿no? Ese es un formato, y es un formato absolutamente institucional, donde Sí, más allá de lo que le pasa emocionalmente a quien lo redacta, como lo hace a título de una institución, y hay como un acuerdo en el medio en el que vivimos de cómo se sí, hay comunican una estas cosas. convención, claro. Digo, si bien no es exactamente igual, si te pones a mirar, hay un estándar realmente establecido. Entonces, por supuesto que uno podría ser locamente disruptivo y hacer otra cosa. Sí. Bueno, depende de lo que uno quiera hacer. Ahora, también es un discurso comunicacional cuando cito a alguien, por ejemplo, no sé, a una reunión o a un equipo, a una reunión, le estoy comunicando que tal día hay una reunión, que tal día hay una visita. Pensemos, por eso decía que hay lugares donde se mezclan los discursos, a veces no son tan No puros, son tan ojalá puros, fuera así de tal simple. cual. Por ejemplo, si estoy convocando a mi equipo a una jornada de reflexión, a una jornada de trabajo, puede ser puramente informativo, los espero tal día, tal hora, en tal lugar, llevar notebook y lapicera y cuaderno, o también podría serlo motivacional, a su vez informativo, digo, un discurso Sí. motivacional no necesariamente deja de ser informativo, puede ser puramente motivacional, pero también puede brindar información. Entonces yo podría Ujú. hacer un discurso para convocar a mi equipo a una reunión donde el dato puro, el dato duro de lugar, hora y requisitos que llevar, esté por ahí, pero el foco esté puesto en hacerlos ir motivados, contentos, felices, que hagan el trabajo previo, bueno. Entonces, Claro, ese es otro tipo de discurso, donde yo busco totalmente. movilizar, incentivar a otros a hacer Traccionar, algo. claro, traccionar una conducta y hacerlos también predisponerse, ¿no? Ir a ese lugar con una predisposición. Después vemos si tiene o no impacto el mensaje, pero que la intención del discurso muchas veces es a nosotros nos pasa, ¿no? En las instituciones que vemos cómo comunican y nosotras mismas decimos, yo no iría a esa reunión, no voy a esa reunión, ya me aburrió la forma en que me convocaron, o sea, por eso nosotros a veces metemos un poquito la cuchara cuando nos dejan y mandamos nuestros videos, nuestros flyers, ¿no? Y hemos comprobado que un discurso más cercano, en un formato, esto como selfie, llega más, convoca más, es increíble, pero somos sensibles a todo eso, ¿no? Como seres humanos, como Yo auditorio. pensaba, vos, sí, todos somos oradores y todos somos parte de auditorios, toda nuestra vida. Así es. No, no hay manera de evitar esos roles, aunque nos quedemos quietitos y pensemos que no estamos Sí, no, hablando no, con nadie, siempre estamos comunicando nada, de alguna manera, siempre sí. estamos emitiendo también. Sí, Pensaba, hoy vos trajiste a colación TED y en esto de cómo se estructuran discursos y dentro de eventos más grandes, como por ejemplo es TED, que los yo siempre invitamos a cuento verlos, ¿no? Y sí, TED Río de la disfrútenlo. Plata específicamente, es para disfrutarlos. En pandemia también busquen TED 2020, TED, que es una sigla y que es una forma de hacer oratoria. Después, perdonan, meto este inciso, hay un Sí. libro que dice cómo hacer oratoria para eventos TED. Que si bien está acotado al formato de esa estructura de evento,
Yo se los súper recomiendo, porque al principio tuve el prejuicio respecto a ese libro, después me lo regalaron, gracias a Dios lo pude leer en profundidad, y si bien sí está para ese marco, o sea, está previsto y te cuentan por qué son 18 minutos, porque es una estructura muy rígida, que la están empezando a variar, pero entiendo, nació para, no recuerdo, es tecnología, edición y diseño, una cosa así, o sea, nace Sí, era una para cosa. esos rubros del conocimiento, ¿no? Bueno, y entonces también uno entiende por qué son acotados, porque no se ponen a delirar, es como van al hueso. Pero dentro de ir al hueso, yo no sabían, y este año me enteré que hay coach para los oradores, o sea, eligen a las personas porque la historia es jugosa, es importante, es valiosa el mensaje, y después los coachean, o sea que no es que como caen, largan, ¿no? Para nada. Entonces, bueno, quería meter este inciso y No, recomendarles y que vean TED justamente 2020. coincido porque TED es un gran discurso, en realidad. Sí, sí, Y sí, esto, sí, sí, esto se acerca todo. a otros temas que nosotros Ah, trabajamos de la en otros lugares, que sociología. es esto como, sí, no, TED es una marca porque todo su discurso es congruente, por eso es una marca exitosa. Te puede gustar o no, Sí, pero digo, sí, sí, sí. yo lo que siempre me recuerdo de cuando pude estar en un TED presencial es comprender después lo bien estructurado que está. Nada es azar. Nada Nada es pasa azar. porque sí, total. Es como con los sketches cómicos o de stand-up. O sea, todo está planificado. En el que yo estuve, Juli me Contanos conoce en qué mucho y año fue, algunos. En qué año fue, Ann, salió sorteada porque uno tiene que postularse, es todo un proceso. Y fue Sí, sí, sí. maravilloso que alguien del equipo pueda ir y estar, y bueno, y tu generosidad de ir, ¿no? Porque es todo un 18 día de de haber estar sido. ahí. No, es que no me acuerdo. 2018, sí, 2018 creo que fue. Yo creo, me suena ese o 2019. A ver qué dice ahí. Ahí está, mira, ahí lo tiene, ahí cerquita. Lo tengo colgado acá cerca ¿Cómo me mío. gusta? ¿Y qué 22 dice? de octubre de 2016. Mira vos cómo pasa el tiempo, por favor. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Más atrás! Bueno, genial. Pero lo que decías, esto de la congruencia, qué valioso. Eh, Sí. ¿Cómo se hace todo un discurso de discursos en un evento? ¿No? Y eso lo tenemos que tener presente. A nosotros en nuestro trabajo nos pasa que no siempre es todo el evento 100% nuestra participación, ya sea porque nosotros invitamos a alguien o porque nosotros somos invitadas por alguien. Ujú, mm. Entonces, ahí volvemos a las decisiones, ¿no? ¿Qué hago? Una cosa que no tiene nada que ver con lo que viene pasando y lo que va a pasar después, que puede ser Ujú. un discurso brillante, impactante el mío, pero dentro de un gran discurso es como, wow, ¿qué quisieron hacer estas chicas? Eh, entonces yo lo que sentí fue eso, y de hecho a mí lo que me sorprendió por cómo soy yo, es que quien abre TED nos puso a llorar, pero No, 8 no, no, a.m., no. casi sin desayunar, O sea, fue un un golpe debajo golpe. del cinturón. Y digo, los que me conocen saben, Andrea no lagrimea, no es una chica Y vos ahí llorona, largaste. y es como, y uno lo entiende después en la medida, por eso es importante traer esto de la fecha, ¿no? O sea, casi 10 años después, con mucho más ejercicio de oratoria, de armar eventos, uno comprendió cómo nos desarmaron de entrada. O sea, Ujú. cómo fue bajarnos todas las defensas, porque uno sabe cuando va a un TED que va a haber interacción, que va a haber exposición, o sea, Sí, tiene sí, una sí, sí. ideíta de Sí, que van uno a va pasar esas también cosas. predispuesto a lo que te Sí, sí, vayan si no, no voy. tratando de Si no, no compartir, voy, ¿no? Sí. Ujú, porque es ujú. permanentemente actividades con el de al lado, con el de atrás, Con el con de el al que está en el lado. escenario. Ujú. Sí. Y yo, qué bien hecho. Y eso, o sea, no es Sí, casual que esa fue sí. la primera persona, que se Y eligió esa historia. fue en TED, perdón, el espacio también condiciona mucho. Lo que yo creo que más te impactó, además de todo esto que estamos conversando, es que el lugar era enorme, porque era en Pero Tecnópolis, ¿no? era en Entonces, ¿cómo Tecnópolis, haces para generar eso? Porque sí, si somos 5 gatos, bueno, lo generas fácil.
pero cuando era enorme y se sentía como vos me habías comentado, como con una intimidad, o sea, el tipo también, creo que era Hernán No, por Casiari, ¿no? supuesto, Fue sí, fabuloso. el orador espectacular. El Ahora, orador. que también lo abordamos en el método, las luces, la música, la oscuridad, o sea, bueno, Todo. Ese nivel de eventos permiten que el discurso tenga este impacto. No obstante, a una persona no entrenada, por eso recordé esto, porque vas a decir, ellos además, en general, No, 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 van no, no. figuras ya reconocidas, pero también van científicos No, van que figuras, están pero le acostumbrados a dicen, otro vení, tipo de vos lo vas a hacer comunicación así. Ujú. y los coachan para esto. Sí, sí, sí. Pero si uno no está preparado, por más que me pongas la sinfónica atrás, No, 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 uno no los lo logra violines, igual. no, 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 tal cual. Entonces, realmente comprender lo valioso que es prepararse, Mm. buscando decir, ok, supongamos que es un solo informativo. Yo podría informar, reunión, fallecimiento, nacimiento, lo que sea, pero también podría transmitir algo más, ¿no? Acompañamiento, motivación, o sea, o limitarme a una comunicación informativa. Ayer pensaba, mientras que escuchaba la conferencia de prensa del ¿De gobierno Bullrich? nacional, esto de la Ah, red Alertar, claro, que la sí, escuché a ajá. Bullrich, Faltó y preparación para mi pensaba gusto. Pum, cómo, pum, pum, pum. Pum, pum, en una bueno, comunicación de a seguridad. veces en política, viste que nunca termino de tener en claro si fue un error o fue totalmente exprofeso. El tiempo nos los contará luego. Yo me quedé pensando cómo es la comunicación, cómo debería ser la comunicación de este sistema que van a implementar, Alertar, que existen sistemas Está bueno parecidos en esto muchos de lugares del ponerle un mundo. título. ¿Cómo comunico un sistema de seguridad? Alertar, Sería el título. claro, Alerta. para decir, viene Ujú. un tornado. Digo, porque ahí yo el auditorio, si bien por geoposicionamiento los tengo con DNI, foto, huella digital, tengo Pero todo, no sé no los quién va a conozco. escuchar. No sé No. quién es, no sé si se le chifla mal y hace una barbaridad, o si se pone proactivo y sereno, digo, bueno, entonces pensaba, ¿cómo es esa comunicación? ¿Es corran que viene un tornado o qué más tengo que decir? Un poco, vamos a ver cuando esté en funcionamiento, esperemos que no nos toque, digo, quiero verlo, pero de lejos, ¿no? Que Porque un poco se otros sean mencionó, por eso, conejitos. no quisiera hacerlo, un poco se mencionó que la utilidad un poco que tienen estos sistemas es que permiten trasladar no solo el aviso, sino las indicaciones Claro, las precisas. instrucciones de cómo correspondería, el protocolo sería, cómo reaccionar. Sí, que sería lo más conveniente de hacer Más o de conveniente. no hacer. Después los seres ¿Por humanos, qué? la Porque hoy libertad. en día, por las redes sociales, esto vos decís, viene tornado y en 2 segundos las redes sociales están estalladas de tornados. Pero justamente estamos estudiando que eso no necesariamente se ha vuelto eficiente. O sea, resulta que antes la gente enfrentaba mal las catástrofes porque no sabía que venían. Ahora que saben que venían, las enfrentamos peor. Bueno, es porque está habiendo un fallo comunicacional. Es decir, ¿para qué lo sabemos si la información nos llega teñida y planteada de tal modo que no hace que reaccionemos de la mejor manera? A veces por desconocimiento y a veces por descontrol. Entonces pensaba lo Sí. valioso y cómo no nos damos cuenta que hay ámbitos que están justamente trabajando y buscando. Esto es un camino, como vos decís, solo de ida, ¿eh? La comunicación se aprende, se mejora, se ajusta, porque cuando creemos que hemos alcanzado un escalón y decimos, wow, conquisté, y nos Hay damos que cuenta que, volver. acá hay una Sí, cosita que se nos está hay que yendo. ajustarlo, tal cual. Y después, ¿cómo influye? Bueno, esto daría para otro vivo, pero ¿cómo influye ese proceso comunicacional en el tipo de vínculo que uno va generando con las instituciones, con las personas también? Porque hay comunicaciones que fortalecen esos vínculos y otros que lo debilitan, ¿no? Bueno, y siguiendo, si te parece, un poquito con nuestro
checklist de temas, ¿Se te ¿no? ocurre Porque algún me otro encanta estilo de discurso? Porque solo mencionamos dos Sí, como... mencionamos ese. También, sí, pienso en el estilo motivacional religioso, ¿no? Pienso en los pastores, en los curas, en los sacerdotes. O sea, la figura de autoridad que emite un discurso. Yo los otros días vi un sacerdote muy, muy viejito, que está más cerca de San Pedro que de nosotros, y me encantó verlo porque fue como un flashback, esto, un viaje en el tiempo. No obstante, a pesar de su cantidad y pila de años, bajó del atril, creo que se llama de una manera, en este momento no recuerdo, donde está leyendo la palabra, Púlpito. bajó, ¿cómo se llama? Púlpito. ¿Púlpito? ¿Púlpito? ¿No es púlpito? Creo. Sí, púlpito, No es mi sí. fuerte. Bajó, claro, porque no es el atril a secas. Antes este púlpito en la catedral está claramente, en la catedral de San Luis, en todas las catedrales estaba en altura, o sea, existe todavía, pero no se usa, o sea que la palabra se leía allá arriba, ¿no? O sea, como también en esta expresión de que el mensaje no era terrenal, era más cerca, De para arriba. arriba, bueno, de arriba. Pero ahora, bueno, se lee todo, y te diría que hasta se han procurado unas iglesias eliminar los estrados, digamos, esto de la altura. Pero no en todas, en muchas sigue existiendo y si no te ponen como... entonces baja del púlpito este padre y con sus manos, ¿no? Él estaba vestido con toda la ornamentación litúrgica para celebrar la ceremonia, la misa. Entonces era como muy imponente verlo gestualizar, ¿no? Y entonces yo dije, este la pescó, porque, o sea, digo, era un youtuber, ¿viste? O sea, más allá del viejito que es, este movimiento fue, tocó la cruz, o sea, hizo una serie de movimientos que hizo que la gente, que algunos estábamos más distraídos que otros, prestara atención, ¿no? Entonces pensaba en este tipo de discurso que busca, sí, una bajada de información, pero también un convencimiento, ¿no? Una persuasión. No es solamente te cuento lo que acabo de leer, sino busca una interpretación, un aportar valor, como, Sí, yo creo sí, que es un profundizar el mensaje, ¿no? traducir a la realidad cotidiana de su Claro, auditorio. Digo, porque si no exacto. queda, que bueno, lo hemos conversado más de una vez, porque algunas religiones avanzaron en el siglo XX Más y que otras, también en el claro. XXI, más que otras respecto de la captación de Sí, su sí, sí, público. Y tiene que ver con totalmente. esto, porque el mensaje de base es más o menos el mismo libro. Entonces, perdón, ¿qué es lo que cambió? De hecho, si después lo encuentro, porque viste que yo cuando me pongo a scrollear, miro, o sea, paso tan rápido que... Pero Sí. recuerdo que vi en estos días un cura DJ, digamos, no sé si es cura, le digo cura porque era de alguna religión, que Ajá. era una fiesta en Ibiza. O sea, de verdad, si lo encuentro te lo voy, porque creo... Mándamelo, por Y, favor. y es, o sea, láser, no, ni el mejor DJ, ¿viste? Y era, no sé, Ajá. una alabanza. No tengo idea la orientación El religiosa credo. Ujú, específica, ujú, porque ujú. tampoco estaba claro ahí. Y tampoco sé si es cierto hoy en día, digo, también me pasa que lo miro y digo, ¿será? ¿No será? Pero independientemente de eso, a mí me pareció muy acertado, digo, ¿cómo le llego a los niños de 12? Ujú, mm. Y tengo Sí, que sí, sí. hacer algo en lo comunicacional para que puedan prestar un poquito de atención al fondo. O sea, la Sí, sí. forma tiene que ser adaptada y yo tengo que poder conectar, creo que eso sí se hace en el escenario, en el show, en la gestualidad, inclusive después contarle que esto que les parece tan lejano y extraño, hoy lo vemos así, ¿entendés? O sea, hoy lo veo en el Y por Señor ejemplo, que está en la calle. pensaba, claro, y pensaba, Jesús fue un gran orador, o sea, porque él Claramente. buscaba a su público, que era su público, o sea, no está mal decir, era su audiencia, era las personas que lo seguían,
darles ejemplos que pudieran entender. Fíjense, ahí está como la pedagogía, el mayor maestro es él, ¿no? Entonces, bueno, para los que tenemos fe en él, pero digo, pero cada uno tendrá en su creencia seguramente un maestro, pero él hablaba en parábolas, o sea, es porque habrá dicho, estos bestias peludos, si yo les explico el posta, lo que es, no van a entender. En cambio, si yo lo pongo en expresiones concretas, ¿no? En acercarles el mensaje sin que esto los atemorice, o sea, en alguna medida el orador conoce mucho al destinatario del mensaje, ¿no? En sus temores, en sus objeciones, en sus niveles de barreras también, ¿no? Cuenta con eso el orador. Entonces, pensaba en qué importante, y ya entrando en este otro tema de las partes del discurso, qué importante que es la introducción, ¿no? Hay 3 partes del discurso, entonces serían la intro, el nudo o el meollo, digamos, el núcleo, el corazón del discurso, y por último la conclusión o el desenlace. Desenlace parece que habláramos más de un cuento, pero es que en realidad, si tu discurso estuvo bien armado, se tiene que parecer mucho a un cuento, ¿no? O sea, hago una intro que prepara, yo digo que la introducción me gusta imaginarla a nivel sonoro, como yo tengo un perfil muy, muy auditivo, como si fueran clarinetes, ¿no? Tan, tararán, tararán, y no sabes si por ahí va a entrar el presidente, el papa, el ratón Mickey. No sabes, ¿viste? O sea, pero te hace prestar atención la intro. Entonces, una buena introducción es lo que decías vos recién, que quizás en este ejemplo que traías fueron los láseres y las luces, y no necesariamente son palabras, ¿no? La introducción también puede ser un estímulo sonoro, que nosotros es algo que creo que el 2026 tenemos que incorporar, y me lo anoté acá, mejorar en nuestras exposiciones el acompañamiento musical, digamos. A nosotros nos ayudaría mucho una música previa, una música mientras están haciendo el ejercicio de insight, o sea, esto implicará contratar un DJ, bueno, perfecto, se contrata, pero digo, me parece que es valioso para lograr los efectos, ¿no? Sobre todo cuando hay poco tiempo. La música te hace ir por un lugar, por una diagonal, vamos a decir, a eso que querés generar. Entonces pensaba, ¿no? Qué importante la introducción del discurso, que tampoco puede ser demasiado larga, aburrida, tediosa. Tampoco puedo decir lo importante en la intro. Puedo utilizar como introducción en el discurso una frase de otro, o sea, subirme a los hombros de otro gigante, ¿no? Esta idea de subirme a los hombros de otro, usar las frases o los aprendizajes de otra persona. Después el nudo, y por último la conclusión o el desenlace. ¿Qué podríamos decir qué te parece del nudo? ¿Qué es lo característico? Bueno, en el nudo es donde vas a... Es el desarrollo, es el mensaje. Yo diría que la intro es justamente, ¿no? La apertura de las grandes puertas para que todos se vayan acercando de a poquito, porque sí, uno también podría no hacer intro, decir, buenas noches, la tasa de mortalidad, bla, 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 bla. La verdad que a veces... Hoy empezaste comunicando una defunción. ¡Cómo me gusta! Vamos a ver con natalidad entonces. Bueno, es que hay menos datos, está bajando. Esto. Pero está bien, es el corazón del mensaje. Para lo que tomaste la palabra. Lo que vine a contarles, lo que vine a transmitirles. Y allí, en lo personal, a mí me gusta que en lo posible haya datos. Eso me permite ver que hay un trabajo, ¿no? De parte del otro. Y una expertise, ¿no? Y una expertise, digo, ¿no? Porque además, independientemente, debémosle un caso más simple, me estás contando una receta de cocina. Sí, y no me decís cuánto de harina. Claro. Me pongo loca. Yo agradecería que me digas 3 huevos, 300 de harina, 200 de aceite. Ya después, para empezar con un poquito y un poquito, lo hago yo. Eso, claro, eso deja hablar mi interpretación y gusto.
Digo, porque justamente el que toma la palabra es porque tiene algo valioso, un poco diferente. Esto lo hemos un poco abordado en otros vivos de Sí. para pararse y hablar, para decir yo quiero decirles algo, uno tiene que tener algo que aportar. Si no, también el silencio suele ser valioso. Entonces, personalmente creo que allí está el mensaje y en este nudo, en este desarrollo, si uno va llevándolos y tirando de las miguitas de ese hilito para en Ujú. algún momento llegar a lo que yo diría, viste, el wow, o sea, se hizo la luz, o sea, llegué a el Claro. tema, la frase, la imagen, lo que sea que quería lograr comunicar, ¿no? Como a un punto de altísimo impacto. Eso te iba a decir, como una Eh, cima, pensé, ¿no? Como esto, una sí, construcción de una especie de montaña en el mensaje, donde va subiendo hasta llegar a ese pináculo, a la cima, ¿no? Sí, que tampoco es el final. Por ahí, yo lo que no, noto es que la persona llega, chim, pum, y no hizo el final. O sea, dame una conclusión, por favor, porque, o sea, ¿no? A veces pasa que incluso ponen, la persona pone cara de, y esta es la parte donde todos aplauden. Tú decís, pará, que no comunicaste el final, ¿no? No bajaste. El tono del final tiene que ser hacia abajo, así como el tono del inicio tiene que ser hacia arriba. sí, porque si no se genera ese impacto y la gente, el auditorio queda ahí como, "Ah, y ahora me dejas". Digo, por Claro, eso marcamos estas tres etapas, así como si entro, insisto, uno como vos dijiste al principio, uno puede cambiar el orden de esto, ¿no? Muy practicado, muy estudiado y para ciertos momentos, lugares públicos, o sea, en ciertos contextos puede funcionar. Eh, a nuestros alumnos siempre decimos al principio, vayamos por la teoría de por base, lo es decir, seguro. Sí, sí, intro, sí, sí. nudo, claro, eso funciona, para el cerebro del otro es súper ordenado. Ahora, con la experiencia uno se puede tomar ciertas libertades muy bien planificadas. Podría empezar por Bien. el final, o sea, Sí, sí, también sí. es posible. Pero sí es importante esto, no me dejé ahí arriba del Everest sola y te bajás del escenario y te vas porque no sé bajar, porque me trajiste vos hasta acá. Digo, también hay una Exacto. responsabilidad, ¿no? O Sí. sea, yo fui generando, generando, llegamos hasta acá y ahora es como, bueno, ya afuera está el break. Gracias, esto fue Sí, todo. sí, 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 totalmente. Es una responsabilidad emocional, realmente, porque digo, si elegí construir eso, y no estamos hablando de necesariamente de un discurso motivacional, aun cuando yo le dije, chicos, vengan, reúnanse, tengo que comunicar que ha pasado un accidente, lo que sea, ¿no? Que estamos comunicándole, por ejemplo, a un grupo de alumnos, después que le dije la bomba, bueno, tengo que gestionar ese mensaje, incluso para decir, a ver, bueno, volquemos lo que sentimos en una carta, Mm, imaginemos que la va a leer alguien, que la va a leer esa persona, o qué podemos hacer con esto, gestionarlo entre todos, pero digo, fíjense, esto que vos decís, Ann, me parece valiosísimo, la responsabilidad emocional del orador. ¿Por qué? Porque está impactando en el mundo del otro. Digo, salvo que el otro esté dormido y no te está pescando una, que también el inconsciente a veces recibe, pero bueno, digo, ¿cuántas veces todavía hasta el día de hoy recordamos impactos emocionales que hemos recibido de oradores? En el mejor de los casos, oradores muy conscientes. Yo, por ejemplo, siempre menciono el caso de esa abogada que empezó una disertación, una conferencia en la Universidad Austral cantando. Y al día de hoy yo me la acuerdo, la amo, digamos, profundamente. No recuerdo su nombre, fíjense, no tengo datos precisos para buscarla y agradecerle, pero sí que dije, wow, ¿no? Esto, el fenómeno o el momento, wow. Entonces, después que lograste, como decimos, por el nudo, que la persona llegue a ese momento wow, porque se genera una especie de clímax, si se me permite el término, bueno, no lo dejes allá arriba, o sea, tenemos que bajarlo y que muchas veces en la conclusión hay una invitación a la acción, ¿no? Un call to action, como dicen los yankees, una llamada a la acción de decir, bueno, ahora qué vas a hacer con esto que te conté, ¿no? La tasa de natalidad es tal. Eh, ¿Qué hacemos con esto, no?
por lo general el orador, esto, no tiene que limitarse a dar una información que yo podría acceder por internet. Eso a mí me gusta. Ay, están saliendo unos corazones soñados, muchas gracias por esos corazones. A mí que me encantan los corazones. Bueno, no se quiere cerrar, muchas gracias. Si les gusta el vivo, por favor háganos preguntas. Recuerden que ahí hay una cajita de preguntas donde está el simbolito de preguntas. Debe ser alguien conocido que nos larga mucho corazón. Pero bueno, por favor, háganos saber sus dudas, porque realmente este tema del discurso lo plantearon ustedes, ¿no? Y así es como se vuelve más sustancioso lo que compartimos. Bueno, ¿y cómo hago para mantener el orden dentro del discurso? ¿Qué te parece que ayudaría? ¿Cuál es dentro del método, la estrategia que nosotras proponemos, ¿no? Hacer una esquemita. O sea, esto, para que hablando no nos vayamos por las ramas, sobre todo porque siempre que estamos hablando hay un tiempo acotado. No importa si es mucho o es poco, está acotado. La vida tiene un tiempo acotado, así que la oratoria en un determinado momento también. Nosotros proponemos usar fichas algo de un tamaño pequeño, o sea, no vamos a ir con la cartulina que llevábamos, sí, pero digo, en general, sí, para que mí sea se parece más bien usar disimulado, más bien claro. Sí, no sé si por ocultarlo, sino para que no interfiera. Digo, si voy a usar un soporte grande, se tiene que notar, es visible y me apoyo y lo muestro y le hago referencia al auditorio, sea una persona o 100, a lo que está pasando en eso. Sea una lámina, como cuando íbamos al mural, como hicimos la última vez, de 3 metros por 2 metros. Listo. O sea, si lo voy a mostrar, lo muestro bien. Pero esto que vos decías, si no, también está que ese esquema se puede introducir en una ficha, ¿no? Que es un papel mucho más grueso que no denota tu nerviosismo. Eso también les decimos, les recomendamos a nuestros alumnos, que los papeles en general, si uno está nervioso, tiqui, 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 se mueve la hojita, ¿no? Entonces, les sugerimos que sea, no digo un cartón, por ahí puede ser una carpeta y sobre la carpeta la hoja, pero básicamente, como decía Han, es el formato esquema, ¿no? Entonces, de cada párrafo recomendamos extraer una idea clave, entonces que no diga solamente intro, porque con intro sigo perdida igual que si no me lo llevara. O sea, intro y qué, bueno, agradecimiento. Y si quiero tener, también puedo escribir el orden de primero el ministro, después el otro. Digo, si hubiera un orden de autoridades, siempre hay un protocolo, ¿no? Hay un protocolo para primero saludar desde la persona. Creo que se empieza por autoridades locales y se termina por nacionales, ¿no? Eso no lo tengo tan claro. Pero bueno, hay que, cuando uno va a preparar un discurso así, no es gracias a todas las autoridades, digo, parece que hay que hacer como una mención especial. Por supuesto, como decimos siempre, depende del rol. Si sos invitado, podés, como no estás en la organización, podés no saber quiénes están sentados ahí, quiénes confirmaron asistencia y quiénes no, pero si estás en la organización, sí deberías poder hacer como un señalamiento, ¿no? De cada una de las personas que tienen algún sentido de estar ahí. Porque de vuelta, si vos organizaste, para algo las trajiste a esas personas. Ahora, entonces una ficha sería como lo mejor y un esquema que vaya engarzando. A nosotros nos gusta mucho esta figura como del collar, ¿no? Como si cada párrafo tiene su propia perla y vos vas configurando ese collar, engarzando cada idea, ¿no? Hola, perdón, te interrumpo ahí. Sí. Alita, ¿cuándo querés que vamos a Madrid? Nos vamos para allá. ¡Ay, nos vamos, Alita, nos vamos! Nos vamos para allá. Yo que estoy viendo un programa de España, pero ya estoy allá, mira. Gracias por conectarte, qué bonito. Hola, Hugo. Qué lindo que se conecten al vivo porque nos permiten interactuar con ustedes. Después tú lo ves, hola, y te manda. Nosotros no podemos reaccionar, suponete mandar corazones, y eso yo no sé si se puede. No, yo puedo cambiar los efectos y todo, pero no puedo. No, eso todavía no lo sé hacer, perdonen.
muchos corazones. Pero bueno, qué interesante esto de ver cómo lo que impacta en la oratoria es el orden de las ideas. Por eso todo lo que hemos venido trabajando hoy, que es discurso, es importante, es valioso saber para qué tomo la palabra, el objeto del discurso y a la vez el tipo de discurso, que también va a estar condicionado. Ahora mucho no les los alumnos, ¿no? Cuando yo digo condicionado, empiezan como, ¿qué? Algo me todo te condiciona el auditorio, te condiciona el espacio, el tipo de invitación, el rol que asumís en esa intervención, ¿no? Entonces, y las partes del discurso, recuerden, hemos conversado sobre las partes del discurso, hemos visto que hay una introducción, un nudo o un corazón de discurso, y por último, una conclusión o desenlace, ¿no? Y no sé, Ann, si quisieras hacer algún otro aporte o mencionar algo que no hayamos dicho o traer a No, colación algo que... me quedé pensando, si pensamos que nosotros consideramos que oratoria es inclusive una conversación tete a tete, cuando voy a hacer un trámite, digo, y créanme, Sí, ahí se vuelve plus ultra valioso, porque ahí hace claro. falta mucha oratoria. Eh, la conclusión de esa comunicación, sea cual sea el resultado, porque si bien me preparé para ir a hacer esa conversación con la mesa de entrada de una oficina, Ujú. tal vez el resultado, porque no lo hice todo lo brillantemente necesario, porque el otro no pudo, porque no era el día, porque se inundó la oficina, se cortó la luz, se cayó el sistema, puede ser que no resulte. Entonces, inclusive podría ocurrir que este gran final de agradecimiento y reverencia que había planificado no se dé. O no Eh, se me dé fácil, ¿no? Por ahí no se me da fácil, no me surge decirle gracias por impedir gracias por no lo intentar que vine canallarte a de nuevo. pedir. Pero ahí también volvemos, sobre todo en esto, porque ese es un auditorio con el cual altamente probable me vuelva a cruzar. Seguro. Eh, entonces hay que tener muy claro previamente que dentro de este sentido está, si bien es tema de otros entrenamientos, como dejar el vínculo al menos en un estado aceptable, Neutro, aceptable, porque sí. nos volveremos a ver. Está, entonces, los cierres a veces, la conclusión de este tipo de oratorias suele ser muy, muy importante. Es decir, si yo cierro mal, si hago sentir al otro lo que me surge hacerle sentir, que a veces pasa, eh, puede complicar comunicaciones futuras. Nosotros Puede cuando trabajamos lesionar. auditorio, Ujú. sí, sí, Y lesionar el eh, vínculo, porque uno puede decir, ¿qué vínculo voy a tener con esta señora no, que incluso me atendió mal, todo el tiempo miró la computadora? Bueno, es un vínculo utilitario, si se quiere, es un vínculo de trámite, pero existe, o sea, hay una comunicación y como dice Anne, nos volveremos a ver. Entonces, que cuando yo tenga que volver a hacer el trámite o me tenga que volver a presentar, no me la haga más difícil a mí mismo, en definitiva, porque voy a volver a enfrentarme con y ahí ese, volvemos a con algo que esa hablamos en el persona. primer vivo, de si Sí, estas técnicas, estas tácticas y estas habilidades de la oratoria nos hacen menos genuinos. Y la verdad es que no. ¿Te acordás que lo planteamos? Digo, porque a veces nos pasa en los entrenamientos pues cuando decimos, mire, yo lo que tengo ganas de hacer, es tirar primero todo. como dice la doctora Julieta, es ilegal, no lo puede El hacer. Código Penal lo prevé, pero para estar Está del lado de prohibido. adentro de la reja. Claro. Entonces, primero es eso, no lo puedo hacer, pero además, dejando de lado eso que no es menor, no es eficiente, no es inteligente No, hacia adelante. O sea, sería sí. entrar en este descontrol emocional que se super comprende a veces, pero que claramente no es productivo. Entonces, así como decimos, ¿para qué se prepara el orador? Para lograr lo que quiere lograr. Casi te diría, entiendo que se vea feo del otro lado, porque cuando uno lo aprende a manejar,
afuera es como, pero ¿será ella así o se está haciendo? Y no, uno es, nosotros no recomendamos jamás dejar de No, ser no. quien es uno y de ninguna manera Ay, dejar de sí, decir lo que quiere, lo que tiene o quiere decir. exacto, incluso yo Ahora, puedo la, decir, porque esta es la asertividad, yo puedo decirle, mire, usted si supiera el enojo que me está provocando, pero bueno, no es tema suyo, es un tema mío, o sea, yo puedo hasta gestionar comunicacionalmente, decir, usted no sabe, no sabe, no, usted no no sabe, se y imagina. dejando ahí, ¿no? Usted no sabe, pero bueno, como dice Ann, tener en este sentido, ser estratégico, puede sonar feo, puede sonar lo que sea. ¿Por qué? Porque está sobrevaluado la sinceridad brutal, ¿no? O sea, yo creo que también tiene que ver la contracara de esto de, ay, a mí me salió así. Y yo soy así, soy directa. O sea, ¿y dónde está la responsabilidad emocional? ¿Dónde cuidaste al otro? ¿Por qué se tiene que fumar tu mal momento el otro, ¿no? Que sos el número, no sé, 16 de 30.000 que va a tener ese día. Entonces, también me parece, si bien se nos puede ver muchas veces, y yo les veo las caras a los alumnos, ¿no? Como, no, estas son asesinas seriales encubiertas. Bueno, puede ser, pero digo, yo no está mal ser estratégico, ¿no? Gestionar esa emoción para ser útil al mensaje. Porque muchas veces vemos lo contrario, ¿no? Por ejemplo, dos colegas, dos docentes profesionales, que están queriendo comunicar la necesidad de hacer una revisión en el programa. Una quiere y la otra no. Bueno, entonces ahí ya hay como un conflicto de intereses. Si a eso le vamos a sumar malos modos, o sea, se desata la Tercera Guerra Mundial. Y esto lo vemos cuando asesoramos equipos, ¿no es cierto? O sea, después quedan esas enemistades y esas cuestiones cuando en realidad la idea no era ni buena ni mala, o sí, pero digamos, faltó tener esa cintura, podríamos decir, y esa responsabilidad emocional. Yo creo que este es un tema que tenemos que seguir trabajando porque se trata de cuidar al otro y de cuidarse uno mismo. Porque esto, vas a tener que volver a ese trámite, vas a tener que volver a hablar con esa compañera, ¿no? Salvo que estuviéramos en un videojuego donde pim, 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 vas neutralizando o eliminando, que Sí. muchas veces esto, gracias a Dios, no es posible. Esa persona está ahí para enseñarte algo, para entrenarte algo, y acá se largó la lluvia con todo. Allá también empezó. Está en eso, sí, está empezando a llover. ¿Cómo me gustan estos días? Bueno, ¿te parece que entonces por hoy lo dejemos aquí? ¿Qué te Por parece? hoy, por este 2025 en principio, después quién sabe, por ahí nos da ganas de Por charlar un ahí rato nos más dan con... ganas, porque estamos hechos unas locas, estamos gestionando el caos y por ahí nos dan ganas. Bueno, les agradecemos muchísimo el acompañamiento que nos han hecho en todos estos primeros martes de mes. ¿Desde cuándo empezamos? ¿En septiembre? Septiembre, octubre. Bueno, empezamos un Sí. poquito tarde, les agradecemos que aún así nos hayan acompañado y bueno, quedamos a disposición para que nos hagan llegar sus consultas, preguntas. Vayan por favor a nuestro canal de YouTube, Ramírez Carbajo Coaching, así como te lo estoy diciendo, se pronuncia coaching, pero se escribe coaching. Hay más de 120 videos subidos, creo que ya vamos por los 200, ¿no? Y hemos subido bastante más, sí, dos cuantos, me tenés que actualizar el número, 260 por ahí. Hay un montón de videos donde hablamos de estos temas y de otros que te pueden ser de utilidad, completamente gratuitos. Bueno, muchas gracias y nos vemos cuando nos veamos. Adiós. Bye bye. Gracias, Ann, por conectarte.